esta estructura de la industria tan compleja. Terminamos entonces, decía, con un análisis de lo que se genera por las interacciones entre los distintos elementos de la estructura de la industria cárnica, vacuna. Esto se da en todos los tipos de producción, o sea que no, si yo les digo vacuno, pero en realidad se da también con los cerdos, y con las otras categorías sobre todo de los rumiantes, que son más, lentos en su evolución. Así que les decía de que hoy vamos a abordar los ciclos ganaderos, para entender muchas de las cosas que incluso están pasando en este momento, y que nos toca de cerca como demandantes de productos cárnicos, digamos, como la población que demanda. Y que por supuesto los que estén más interiorizados de la producción también lo conocerán. Muy bien. ¿Para qué nos sirve conocer los ciclos ganaderos? Porque nos permite relacionar cantidad de animales vacunos faenados con los precios. Y a su vez, si hemos visto que la cantidad de animales vacunos faenados era bien compleja porque dependía de un montón de factores que surgen del propio rodeo, que tienen que ver con las diferencias de tasa de extracción, entonces quiere decir que hay un montón de factores externos o internos del propio sistema productivo que van a dar forma a estos ciclos ganaderos. Entonces, el ciclo claramente es una relación entre producción y precio. Entonces, ciclo, como toda definición de ciclo, son fases, fases o estados por los que pasa un acontecimiento, fenómeno, que se suceden. Un ciclo es eso, es fases que se suceden, que se repiten, generalmente en el mismo orden, o sea, primero sube, después baja, sube, baja, sube, baja, hasta llegar, digamos, a momentos de estabilidad, pero que vuelven otra vez a retornar al ciclo. El mercado nacional de carnes, en todos lados, no solo en Argentina, tiene muchas oscilaciones cíclicas. O sea, esta oferta de carne que surge de rodeos que pueden ser más o menos extensivos, tiene oscilaciones cíclicas muy importantes, que determinan sus ofertas y, por supuesto, ustedes ven que en relación de oferta y demanda, los precios que el producto tenga para la demanda tienen que, o lo marcan, delimitan su poder de compra. Así como el poder adquisitivo de las personas también delimitan el poder de compra. El ganado, tiene en particular las hembras, o sea, digamos, el elemento que es digamos, el órgano reproductor del sistema, tiene como dos funciones. O sea, una hembra vacuna es un bien de consumo, porque se la puede faenar, o sea que se puede mandar, es carne que se puede producir en la industria, pero a su vez es un bien de capital. ¿Qué significa esto? Que si yo necesito dinero, o sea que estoy en un sistema muy, por ejemplo,
campesino, en donde necesito dinero por alguna contingencia, puedo salir a vender las hembras que tengo, puedo venderlas para carne. En cambio, sí, necesito mejorar mi producción, o si mi objetivo es mejorar mi sistema productivo, no las vendo a las hembras, al contrario, las retengo, las guardo. Todas las hembritas que van naciendo las voy guardando. ¿Se acuerdan lo que, digamos, lo que ustedes vieron en los rodeos como rodeo en expansión? En lugar de venderlas, las guardo y las mantengo para aumentar mis productos. Entonces, este doble carácter del ganado, en particular de las hembras, como bien de consumo y bien de capital, caracteriza digamos, la fase en que yo voy a manejarme en los ciclos. Cuando un productor decide retener ganado, o sea, ¿se acuerdan cuando estaban en tasas de, digamos, de extracción bajas? Porque el productor no estaba vendiendo todas las hembras que podía vender, sino que por el contrario, las retenía. Entonces el stock crece y era lo que en ese momento se denominaba que el ciclo, ustedes conversaron muy rápidamente en ese momento, que había un momento en donde había un aumento del stock, o sea, un aumento del stock de vientres de animales en general, pero que había una baja tasa de extracción. Al revés, si decido vender, tengo una alta tasa de extracción, pero estoy liquidando, por lo tanto, mi stock se reduce. Entonces, esa es la característica típica de digamos, de cualquiera de estos sistemas donde el bien principal, que es el vientre, puede ser consumido o puede ser un bien de capital y por lo tanto retenido. Profesora, no me quedó muy claro. ¿Puede volver a explicar eso del bien de consumo y bien de capital? Es decir, si lo vendo es un bien de capital o si lo retengo, al retenerlo, ¿qué es? ¿Como un reproductor? Exacto. A ver, bien de consumo es, imagínate vos en el rodeo de los vientres, en particular pensar en los vientres, ¿no es cierto? O sea, las vacas, ¿sí? Entonces, una vaca, yo la puedo hacer plata, y de un momento para otro si la saco al mercado, la puedo hacer plata. ¿Por qué? Porque la vaca es carne que se consume, o sea, eso es un bien de consumo. Pero a su vez, la misma vaca, si yo no tengo el apuro de venderla porque no necesito el dinero urgente, la puedo mantener y la mantengo como un bien de capital. O sea, me voy capitalizando en animales incluso. Puedo guardar una, puedo guardar las hijas, puedo guardar varias hijas. Entonces me voy capitalizando. O sea que el mismo animal puede ser consumido y puede ser retenido y transformado en un bien de capital. Esa es la diferencia. Y por lo menos con animales de engorde, cuando lo estoy engordando es un bien de capital y después cuando lo tengo ya para Exacto, la faena se convierte en un exacto, bien de consumo. exacto. Solamente que no es lo mismo porque ya se sabe que es un bien de capital que está retenido, los animales de engorde, ¿no? Es un bien de capital que está retenido por un tiempo que nunca es, es largo. Y ya sabemos que están en engorde, o sea que están cambiando de categoría constantemente. En cambio, el bien de consumo, perdón, el vientre, una vez que alcanzó una categoría, no cambia de categoría. Perdón. Ahora sí, profesora, gracias. Esa es la diferencia. Entonces, esta característica propia de los sistemas ganaderos, eh, son las que determinan que existan estas fases, estos ciclos que se repiten y se suceden en el tiempo. Muy bien. La cuestión es,
cuando los productores, ¿se acuerdan cuando hicimos el análisis de los problemitas de evolución del rodeo? ¿Cuándo los productores deciden vender o retener? Eh, si ustedes son productores que están en un sistema de cría, ¿qué los mueve? ¿Qué los mueve? Eso más o menos lo estuvieron conversando cuando hicieron la evolución de los rodeos. ¿Qué los mueve a vender? Estamos hablando del bien de este bien que es el que moviliza el rodeo, que es los vientres. ¿Qué hace que se vendan vientres? Que son el bien, son, digamos, son la maquinaria de la fábrica. Los factores los tres factores que hacen que obligan o que son impulsores o son promotores de venta de estas categorías son que los precios del ganado, o sea, los precios de una expectativa, o sea, el productor no está seguro si el negocio le conviene o no le conviene, o sea, si los precios del producto que está vendiendo van a subir o van a bajar. O en tal caso, si van a subir, bueno, tener buenas expectativas para continuar en el negocio. Si van a bajar, no tiene expectativas y decide vender, por ejemplo. Esa es una, los precios. La disponibilidad de alimentos. Si dispone de alimento y espera poder mantener todos sus animales, no los vende. Si dispone de mucho alimento incluso, si está seguro de que aumentó la superficie, supongamos aumentó superficie de pastura, mejor todavía, guarda más hembras y aumenta su stock. Si por el contrario, por alguna contingencia climática, perdió capacidad de alimentación, o sea, que perdió capacidad de carga, tiene que sacarse los animales de encima, porque sabe que si no se los saca de encima, se van a morir. Entonces, ahí liquida y disminuye su stock. O sea, que es más flexible en eso y toma decisiones que tienen que ver con eso. Y por último, cambios tecnológicos. Es decir, sí, está más cómodo para producir porque tiene mejor capacidad o mejor tecnología para el manejo de los animales, mejora la infraestructura, mejora el seguimiento, entonces aumenta su rodeo, aumenta su stock. Entonces, lo que ocurre acá son cambios de stock, o sea, el productor decide qué va a hacer, si se va a achicar, o sea, si va a liquidar su rodeo, o si va a aumentar su rodeo, o sea, si se va a expandir, decide de acuerdo a principalmente estos tres factores, que son todos relacionados con el contexto, la mayoría son relacionados con el contexto, por lo tanto son impredecibles. Bastante impredecibles, el productor no puede saber con precisión qué va a ocurrir. Entonces, básicamente el análisis se hace a través del stock, o sea, cómo aumenta o disminuye el stock de ganado. Muy bien. Este es un pedacito, un recorte del año 50, de 58 al 77, un recorte de cómo fueron los ciclos en ese momento. Se los recorto, porque acá se ven claramente los ciclos. Más adelante, durante los gobiernos militares y hasta el principio de la convertibilidad, el ciclo se caracterizó por movimientos muy raros, entonces no se lo ve tan bien. Recién, después lo vamos a ver, se estabiliza a partir del 2009-2010. Pero en principio, este es el clásico, el clásico comportamiento cíclico del mercado de ganado vacuno.
¿Qué ven acá? Los precios índices son, o sea, el precio de la carne, que se expresa como precio índice, son las líneas negras, y la cantidad de cabezas faenadas son las líneas rojas. La primera cosa que les explico es que se utiliza el precio de la carne como un precio índice, con la base de 1960 igual a 100, como una manera de estandarizar todas las monedas que existieron en ese periodo. ¿Por qué? Porque no puedo ni siquiera compararlo en dólares al precio de la carne, porque aún en dólares el dólar tiene una cotización particular, distinta, de acuerdo de acuerdo a momentos o transiciones, y ni qué hablar de los pesos. El peso antes se llamaba de otra forma, incluso ahora se llama de otra forma. O sea que en pesos es imposible. Se deflaciona, se inflaciona. O sea que en pesos, pensar, comparar periodos de tiempo en pesos es imposible. En dólares podría ser un poco más, pero también es muy difícil digamos, los ajustes que tiene el dólar. O sea que por eso es que se utiliza normalmente este artilugio estadístico que es el precio base o precio índice, en donde se hacen cuentas y regresiones entre 1960 y la fecha actual. 1960, el precio que en ese momento, en 1960 tenía, se estandariza en 100 y se van haciendo todos digamos, los ajustes hasta llegar a la fecha que uno quiere. Entonces, por ejemplo, fíjense, a ver, veamos uno. El precio es acuérdense, el precio es negro, ¿no? Supongo acá, en el año 59, acá en el 59, el precio índice era 130. Quiere decir que estaba 30 puntos por encima de la base de 1960. La base de 1960, fíjense acá exactamente, ¿ven? La base 60 es 100. O sea que llegó a 100 aproximadamente en el 67 y a 100 en el 74. Después estuvo muy por arriba o muy por abajo. Eso es precio índice. Bien. Entonces, en principio, imaginando el precio índice como una base de 100, que sería acá. Se puede trazar la línea imaginaria acá. Acá. ¿Qué observan digamos, en el comportamiento de las cabezas en relación al precio? Cabezas faenadas en relación al precio. ¿Qué observan? Que cuando el precio estaba sobre el precio índice, había menor cantidad de cabezas faenadas. Y sucede lo Exacto, contrario cuando estaba exacto, por debajo del precio índice. exacto. Que cuando el precio es bajo, o sea que por ejemplo, si el precio es bajo, por ejemplo acá el precio es más alto que el índice, más alto. ¿Estamos? Este es el caso que decías vos recién. ¿Cuál imaginaste vos? A ver. Y hay varios, digamos. Sí, A puede ver, ser ese que está por encima. Después en el año acá. 59 también. En el A ver, 72 ahí ya se ve una importante diferencia. a ver, acá el 72, este es el que está más claro, el 72. El 72 está el precio muy alto, el precio está muy alto, 140 el más alto de todo el periodo, el precio está muy alto y la faena está muy baja, la más baja acá. ¿Estamos? Bien. Al revés, cuando este caso, por ejemplo, el precio, acá, el precio más bajo es 62, el precio más bajo del periodo, y la faena está alta. O sea, analicen eso. Precios. Precios bajos
faena alta. Precios altos, faena baja. ¿Está? Precios altos, faena baja. Precios bajos, faena alta. Precios bajos, faena. ¿Le ven lógica a eso? ¿Le ven una lógica capitalista normal? Y yo la verdad A que ver. no, no, porque yo vendería, si el precio está alto, yo aprovecharía de vender. No sé. Exacto. Eso haría por eso le hablábamos hace rato, si son bienes de consumo, bienes de cambio tan rápido, ¿no es cierto? Si yo tuviera una fábrica de clavos, ¿no es cierto?, de tornillos, una fábrica, porque tengo un bien de capital que es la máquina de hacer clavos, no sé si existe, pero bueno, supongamos que tengo una máquina de hacer clavos. Ese es mi bien de capital, ¿no es cierto? Entonces, si mañana los clavos aumentan, aumentan el triple, yo pongo mi máquina a trabajar para que mañana tenga un montón de clavos más y pueda salir a venderlos. Esa es la lógica capitalista de acumulación. Entonces, la lógica sería que si el precio sube, yo mañana inmediatamente me ponga a vender, a vender todo lo que tengo para juntar más plata. En cambio, si el precio baja, yo no vendería y esperaría a que el precio vuelva a subir para vender. Pero fíjense que es exactamente al revés. Esto es importante que lo empiecen digamos, a masticar para entender cómo funciona el sistema. Por eso que es tan complejo, porque es justo al revés. Está claro, ¿no? O sea que el precio, la cuestión es al revés. Entonces, sin saber por qué ocurre eso, sin todavía discutir por qué ocurre eso, le vamos a poner nombre a estas cosas que están pasando. Fíjense, el rojo es por cabeza, faenada. En todo este periodo de acá, claramente se observa que mientras las cabezas faenadas aumentaban, lógicamente el precio disminuía. Porque esto es una cuestión de oferta de producto. Cuando tengo mucho producto en la calle, digamos, en el mercado, entonces el consumo, la demanda se mantiene igual, no aumentó porque la demanda no aumenta tan rápidamente, la demanda se mantiene igual y por lo tanto es como que sobra producto en el mercado, por lo tanto el precio va a seguir cayendo. O sea que esto es una cuestión de oferta y demanda, claramente. La oferta es alta, la demanda se mantiene igual, por lo tanto va a haber mucho producto en el mercado y el precio va a caer. Cuando hay una oferta alta porque se están carneando, faenando muchos animales, la etapa del ciclo se llama liquidación. Liquidando. ¿Por qué? Porque el stock comienza a decaer. Mientras que, al revés, cuando el precio aumenta, entonces la faena cae, es más, es al revés, el análisis más fácil es, la faena cae, en algún momento la faena deja de ser alta, sino que comienza a caer, y al caer la faena,
la demanda sigue presionando de la misma manera y por lo tanto el precio va a subir. O sea, a demandas constantes, el precio, digamos, influye sobre la cantidad demandada. Entonces, si el precio es alto, la gente va a consumir la misma cantidad o sea, que aún cuando el precio es alto, la gente va a consumir la misma cantidad, por lo tanto, cada vez va a subir más el precio, o sea, presiona más. Entonces, hay un montón de cosas raras en todo esto, un montón de cosas raras, difíciles de entender, que tienen que ver con la idiosincrasia de la gente y el sistema productivo. Entonces, la primera cosa que veamos, la demanda de carne vacuna por parte de la población argentina en particular, que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. La demanda de carne vacuna en la Argentina es bastante inelástica. ¿Qué significa que la demanda, nosotros los argentinos, seamos bastante inelásticos? O sea, antes éramos mucho más, nos acomodamos con el rigor, pero antes éramos casi inelásticos. ¿Qué significa? Imagínense, no es lo que ocurre ahora, no es ni soñando lo que ocurre ahora. Pero ¿qué significa que la demanda de carne vacuna para los argentinos sea inelástica? A los rusos, por ejemplo, no le importa un corno. A nosotros sí. ¿Qué significa, ustedes como consumidores, qué significa que sean inelásticos en la demanda de carne vacuna? Que ante variaciones del precio no cambia la demanda, o sea, más o menos venimos demandando siempre lo mismo. Aunque bueno, en los últimos años ya decayó un poco, ¿no? Exacto, claro. Tienen que ver con una cuestión cultural un poco, profe, ¿no? Que nos está cambiando. Exacto. Tiene que ver con nuestra evolución. Nosotros somos evolucionados, como los argentinos, estoy hablando solamente de los argentinos, hemos evolucionado con el ganado, o sea, con ganado vacuna. Acuérdense que había épocas en donde acá las vaquerías famosas, en la época del virreinato, las vaquerías eran matar cantidad de animales que andaban deambulando por la pampa para sacarle la lengua. O sea que hemos evolucionado con una sobre oferta de ganado vacuno. Eso es lo que pasa. En ningún lugar del mundo ocurre esto, en ningún lugar del mundo ocurre esto. Pero nosotros hemos llegado a comer hasta 100 kilos por habitante año de carne vacuna. Increíble. Cuando en otros lados comen 10, 11, o menos, de carne vacuna. Entonces, y digamos, para el consumo de los argentinos, digamos, para la canasta básica alimentaria de los argentinos, la carne la carne vacuna, ha jugado siempre roles fundamentales. Entonces, por más que suba de precio, digamos, esto cambió mucho en los últimos 10 años, ¿no? Pero por más que suba de precio, los argentinos seguían consumiendo, seguían consumiendo la misma, digamos, casi la misma cantidad. O sea, aumento de precio, no bajaba el consumo. Entonces, eso se llama demanda inelástica. En la actualidad somos más elásticos, pero sin embargo seguimos consumiendo muchas proteínas porque estamos consumiendo en reemplazo mucho pollo. Si bien bajó el consumo de carne vacuna, seguimos y aumentamos el consumo de proteína en general porque reemplazamos parte de la carne vacuna con pollo. Bien, entonces el efecto en esta cuestión, digamos, en este aumento de precio, esto es un aumento de precio, en donde aumenta el precio porque la demanda es inelástica, o sea que este es un efecto de la demanda. Si por ejemplo la gente dijera, no, está bien, está aumentando el precio, cortamos acá el consumo, vamos a consumir otra cosa, no compramos carne de vacuna. Si no se compra carne de vacuna y hay mucha carne en el mercado, esto se podría estabilizar tranquilamente. Entonces el precio no aumentaría, ¿por qué? Porque no hay demanda. Pero como la demanda es alta, entonces el precio sigue aumentando.
La competencia por el precio es alta. Por el producto es alta. O sea, la demanda elástica o inelástica, esa es también, digamos, es una de las principales causas. ¿Qué otras causas podrían influir en esta digamos, en esta oferta o sobreoferta o retención digamos, de la cantidad de animales faenados? Sí, sí. El productor decide vender sus vientres, o sea, liquidar sus vientres, acá en este momento, en esta etapa, acá. Si el productor decide liquidar sus vientres, o sea, sacar muchas cabezas, y sobre todo esas cabezas que digamos que tengan preponderancia a las hembras. Si el productor decide sacar hembras, o vender hembras para la faena, aumenta la cantidad de animales en la faena, aumenta la cantidad de animales en la faena, y eso lo puede hacer prácticamente de un día para el otro. Es decir, si el productor se pone, toma la decisión un día, en 10, 15 días puede liquidar todo. Eso es para vender. Vender es fácil. En cambio, si el productor decide que quiere quedarse en el negocio, quiere aumentar su oferta de carne del negocio, o sea, en este caso de terneros, si es un productor de cría de terneros. ¿Cuánto demora el productor para tener el producto en el mercado? Supongamos terneros, ¿no? Terneros, no novillos, terneros. ¿Cuánto demora el productor para tener más terneros en el mercado desde el momento en que toma la decisión? ¿Qué cuenta tenemos que hacer? Supongamos que hoy los productores les parece que es interesante el negocio digamos, de la venta de terneros y quieren vender más terneros. Quisieran vender como la fábrica de tornillos, o sea, hoy aumentó el precio y quieren vender más tornillos, mañana tienen los tornillos, porque pueden toda la noche trabajar la máquina y hacer más tornillos. En el caso de la cría, que venden terneros, hoy toman la decisión de que quieren vender más terneros. ¿Cuándo tienen esos terneros listos? Debería retener la vaquillona y esperar hasta una edad, una madurez fisiológica para que logren parir y sumarle el tiempo que le toma al ternero llegar al peso ideal. Exacto. Es decir, primero necesita aumentar la cantidad de vaquillonas. Es decir, ¿se acuerdan en el problemita que tenían ustedes que sacaban las vaquillonas a la venta para la faena y que la otra las retenía? Si decide vender más terneros, en lugar de, digamos, de sacar a la venta las vaquillonas, las va a tener que guardar y mandar al rodeo general. O sea que en principio tiene que tomar la decisión de guardar más vaquillonas. Muy bien, esas vaquillonas entraron al servicio, con suerte esas vaquillonas tenían 25 meses, 2 años, supongamos 2 años, con suerte 2 años, o sea 24 meses. O sea, esas terneras de que nacen son 24 meses esta vaquillona, o sea que hasta que las guardas, ya pasaron, hasta que decide guardar terneras, a vaquillona son 24 meses. De la vaquillona entra al servicio con el rodeo general, queda preñada, son 9 meses. Queda preñada 9 meses, para un ternero, y el ternero está listo para la venta está listo recién a los 6 meses más. O sea... Casi 3 años y medio, profe. Claro, exacto. 3 años y medio. Mínimo, ¿eh? Mínimo.
Es decir, hoy, Claro, pues tiene todas las condiciones, y si el exacto, alimento y el estamos hablando, clima. claro, estamos hablando de que a los 24 meses le está mandando digamos, al rodeo general para que entre en servicio, que eso soñando, en realidad, mínimamente son 3 años, o sea que súmenle 12 meses más. O sea que básicamente estamos hablando de 3 años y medio, pero minimísimo, casi imposible, a 4 años más o menos, para que desde que toma la decisión hasta que tiene el producto en el mercado. Si además tenés que engordarlo, sumarle por lo menos 10 meses más. O sea que estamos hablando de entre 3 años y medio, 4 y medio a 5, para que el producto aparezca en el mercado. Entonces, desde el momento que se toma la decisión, si nos ponemos acá, está acá. En este momento el productor, todos sus vecinos, toda digamos, la zona esa, la provincia o el país, acá, en este momento, supongo, fines del 68, por algún motivo, que después veremos cuáles son, por algún motivo los productores decidieron que les interesaba el negocio de la carne. Entonces, acá toman la decisión de que quieren, digamos, aumentar el stock. Quieren aumentar el stock. ¿Dónde se ve, cómo se ve que tomaron la decisión de que querían aumentar el stock? ¿Dónde se ve? ¿Cómo se ve? Acá toman la decisión y la cantidad de cabezas faenadas baja. ¿Por qué bajó? ¿Qué cosas no hay acá? ¿Qué cosas no aparecen acá en esta faena? Acá. Vacas, hembra. Exacto, exacto. Las hembras. Lo que acá no van a aparecer son las hembras. ¿Por qué? Porque estas hembras pasaron el rodeo de cría, no se las faena, porque las están reteniendo para aumentar, más dentro de 3, 4 años, con suerte, aumentar la oferta de terneros. Entonces, si esta cantidad de animales digamos, en la faena disminuye, el precio aumenta. Y el precio aumenta porque la demanda se mantiene presionando para seguir comiendo carne. Si la demanda, si a mí me dicen, no hay, y yo digo, bueno, está bien, compro verdura, entonces el precio no va a aumentar, pero como la demanda presiona, porque somos grandes consumidores de carne, entonces, sí o sí, el precio va a aumentar. Eso es lo que pasa acá, por ejemplo, claramente. Mientras que acá, digamos, esto es lo que sería todo esta parte de acá, mientras que, si por algún motivo los productores ya no quieren retener más, porque no les interesa el negocio, porque no tienen más espacio, no tienen más posibilidad de cargar animales en su campo, que sería acá en este momento de acá, entonces ya no retienen más y comienzan a vender. Comienzan a vender y siguen vendiendo. Si siguen vendiendo, la demanda se mantiene igual, o sea que sobra carne en el mercado, por lo tanto el precio baja. Entonces, las características, ¿qué cosas influyen las características biológicas? Lo que acabamos de ver nosotros, 4 años, al menos desde que se toma la decisión de aumentar la fábrica, entre comillas, desde que se toma esa decisión hasta que el producto está en el mercado, son 3 y medio, 4 con suerte. Esas son las características biológicas de la especie. Con las aves, ¿qué pasa? A ver, imagínense que ustedes sean, que hagan pollos para consumo. ¿Cuánto puede demorar el sistema si yo digo, pucha, quiero vender más pollos gordos, broilers,
pollos parrilleros. ¿Qué tendría qué cuenta, qué análisis tendrían que realizar en pollos? ¿Tienen idea? No importa mucho el detalle de los meses, pero más o menos una idea. ¿Qué tendría que pensar? O en cerdos, por ejemplo. Cerdos. Quiero vender más de capones. Tengo cerdos, ya tengo un establecimiento y quiero vender más capones. ¿Qué cuenta rápida puedo hacer? ¿Conocen algo de cerdos? El cerdo que no se, ya estaba listo para venta en 3 meses, 3 semanas y 3 días, algo así, creo que, me No, acuerdo que sí. a ver, yo tengo las hembras, tengo hembras, ¿no es cierto?, en mi campo. 3 meses, 3 semanas, 3 días es el tiempo de preñez. O sea, en lugar de 9 meses de la vaca, son 3 meses, 3 semanas, 3 días la preñez. A su vez, la lechona se transforma en una hembra para entrar al servicio a los 6 meses. O sea, 6 meses, lo que sería la vaquillona, acá sería la lechona que se transforma en una hembra para servicio, 6 meses. Eso de los 6 meses, vuelve a tener 3 meses, 3 semanas, 3 días, hasta 4 meses, o sea, desde que nace lo que sería la lechona. Tengo 6 meses y después hasta que digamos, queda preñada, son 3 meses, 4 meses más, 6, 7, 10 meses. En 10 meses yo tengo una hembra pariendo lechones. Hasta que están de nuevo en servicio son 6 meses más, son 16 meses. En 16 meses desde que toma la decisión en cerdos, en 16 meses desde que toma la decisión de aumentar mi stock, de aumentar la venta del producto que sería el capón, en 16 meses tengo el producto en la calle. ¿Se dan cuenta la diferencia? 16 meses en cerdos contra 4 años y medio, 5 en vacunos. La evolución de las especies más, de los sistemas más intensivos es muy rápida. Entonces, las características biológicas de la especie que estoy produciendo son las que van a determinar precisamente cuánto van a durar estos ciclos. En cerdos es muy rápido, en aves, te quería hacer el cálculo con aves, porque son menos de 1 año, 2 años, 1 año y piquito. O sea que depende de la especie que estoy trabajando, la evolución van a ser mucho más rápida. Entonces, en ganado vacuno, hasta que toma la decisión, desde que toma la decisión hasta que tenga el producto en la góndola, pasan por lo menos 4 años y medio, 5. Las restricciones económicas son, digamos, lo que estábamos hablando recién, de lo que serían la influencia de los precios, y las restricciones ambientales son las otras que influyen fuertemente en las decisiones del productor. Si, por ejemplo, estoy acá, en este momento donde comienza la liquidación, venía de un proceso de retención, porque estaba faenando pocos animales, pero acá en esta época, acá estoy bien, estoy tranquilo, empieza una seca fenomenal, como la 2010, 2013, una seca fenomenal. Si hay una restricción ambiental que hace que me quede sin pasto, lógicamente voy a tener que salir a vender, porque no tengo suficiente capacidad de carga. Por lo tanto, en estos casos acá, tengo que tomar la decisión de salir a vender. O sea que las restricciones ambientales son clave para la decisión de vender o no vender. Entonces, estas son las características principales que influyen en esta cuestión de tan rara que ustedes vieron al principio, en donde los precios suben y yo justo guardo, los precios bajan y yo justo vendo. Porque están influenciados por estas tres variables.
Fíjense, este es un ciclo. Este de acá hasta acá fue un ciclo, en donde tenía una fase de liquidación de 1, 2, 3, de 4 años, y una fase de retención de 2. O sea que el ciclo en sí, acá en este caso duró 6 años. Acá surgió 58, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este duró 7 años. Los ciclos van desde a veces 5 o 6 años hasta el más largo que ocurrió, que es este que está acá, que ya es del 70 prácticamente hasta el 2000. O sea que los ciclos pueden ser muy cortos o muy largos. Este es el que conocen ustedes porque lo hemos vivido todos. A partir del 2009, hubo un incremento del precio de la carne muy alto que hizo que hubiera una retención importantísima de cabezas. ¿Por qué? Porque se estimuló mucho la producción. Al precio tan alto, los productores querían producir más. Si querían producir más, entonces dejaron de vender carne, de vender vaquillonas o hembras en el mercado. Ahora bien, ¿por qué digamos, acá en todo este tiempo, estos son los precios bajos y había mucha liquidación? ¿Por qué había tan alta liquidación? Si ustedes lo comparan con este periodo de acá, el anterior, que sería acá, ¿por qué la liquidación se mantuvo tan alta durante todo este periodo? De 76, prácticamente 76, hasta el 2000. ¿Por qué? Recuerden que los factores son biológicos, ambientales o económicos. ¿Cuáles de estos factores biológicos, ambientales o económicos han influido en este largo ciclo del 76 hasta el 2009? ¿Cuál de estos Económico. factores creen? Sí, ¿cuál? Por ejemplo, ¿cuál? ¿De las exportaciones, profe? No, Sí. esos son puntuales. Las exportaciones sí han tenido que ver puntualmente. En algunos de estos de acá, por ejemplo, cuando se impide, digamos, se restringen las exportaciones de carne vacuna, entonces queda más carne vacuna para el mercado interno. Entonces, si queda más carne vacuna para el mercado interno, los precios bajan. ¿Por qué? Porque la demanda se mantiene más o menos estable, entonces los precios bajan. Entonces, restricciones hubo en el 70, perdón, en el o sea, imposibilidad de vender, restricciones a las exportaciones hacen que, por ejemplo, acá los precios bajen, porque hay más carne, digamos, hacia adentro. Acá fue 85, hubo una, y 90 y pico hubo otro. Pero son puntuales. Pero fíjense, la tendencia en general, esto si ustedes le trazan una línea acá, la tendencia en general ha sido a gran cantidad de animales faenados. Esa es la tendencia en general. ¿Qué otras de las económicas podrían tener que ver acá? Sí es cierto lo de las exportaciones, pero son puntuales. Estas que están acá, acá. Otra Puede cosa ser más la económica. inflación que hubo en esos años, porque usted iba un día y al día siguiente ya era otro precio, todas las cosas. La inflación. No, la inflación, digamos, mantiene de cualquier forma la inflación, aumenta el precio del producto, pero en principio, se acompaña con los salarios. Entonces, no, porque también hubo inflación en estos años de acá y sin embargo eso no ocurrió. Así que no, otra más. La ¿Qué incidencia cosas? del Estado en los precios. No, también son puntuales, porque el Estado, a ver, digamos, restricciones a las exportaciones son injerencia del Estado precisamente para bajar el precio.
Son puntuales y son herramientas, que ya las vamos a ver. No, algo más que tiene que ver con la economía acá, con las cuestiones, no restricciones económicas, sino con la economía global de la Argentina. ¿Qué cosas han cambiado en el cambio de uso de la tierra? Que han El hecho avance que... de la agricultura, puede ser. Exacto, exactamente, eso La fue. soja. Exacto, esto que está acá es el cambio de sistemas que eran ganaderos de toda la pampa húmeda y semihúmeda a la agricultura, particularmente a la soja. O sea que todo lo que ocurre acá es de los 70, la soja entra en el país en los 70, cuando, y avanza fuertemente con digamos, con los transgénicos en los 90. Entonces, este largo periodo de acá es liquidación, tiene que en el fondo es esto que va subiendo, ¿sí? Este largo periodo de liquidación tiene que ver con la sojización de toda la zona que antes era ganadera. Si bien hubo una reubicación, o sea que no todos los animales que estaban en la zona que fue ocupada por la soja fueron a la faena, porque muchos se relocalizaron hacia zonas más marginales. Si bien hubo esa relocalización, hubo gran cantidad de cabezas faenadas, digamos, de liquidación de cabezas. Entonces, la cantidad de cabezas digamos, del stock nacional disminuyó muchísimo por la sojización. En el 2009-2010, ustedes se van a acordar, porque esto digamos, ustedes ya eran demandantes de carne y claramente en estos años este aumento tan grande, en 2010, que aumentó como un 300% la carne, el precio de la carne del consumidor, entonces comenzó un lento declive de la cantidad de carne en el mercado, porque se comenzó a retener, y por lo tanto ahí sí disminuyó el consumo. O sea que ahí sí nos volvimos más elásticos para comer carne. Desde ahí estamos comiendo menos de 50 kilos. O sea, de los 60 y pico que consumimos, vamos consumiendo mucho menos. Y por lo menos en este gráfico se puede ver la cosa esa que pasó en el NOA de la expansión, de que se aumentó el número de cabezas. No, acá no se nota, digamos, no se nota eso porque la cantidad de cabezas, porque no hay stock. Acá está, como acá tenemos solamente faena y precios, no sabemos exactamente, acá nos faltaría una línea de cómo el stock nacional, ¿qué pasó con el stock nacional en este tiempo? Eso es lo que no sabemos. A ver, les voy a mostrar otra, voy a adelantar acá. Fíjense, esto es distinto, este análisis lo ven acá, ven en la tabla, esto es lo que preguntabas vos recién, mira, 2002 al 2019, ¿no? O sea, acá, 2002, desde acá, 2000 al ahora. ¿Ven? Aumento de faena muy alto, hay golpes muy fuertes de faena, con precios más o menos estables hasta el 2009, que fue digamos, el golpe fuerte. Lo analicemos a partir del stock también. O sea que hasta ahora veníamos con faena y precios. Ahora analicemos el stock. Fíjense, el stock venía más o menos arriba de los 54 millones, y en el 2010, que es acá, el stock bajó. Bajó y la faena aumentó. O sea, todo este periodo de acá, esto es a nivel Argentina, en donde el stock baja,
y acá hay reubicación de la ganadería hacia zonas más marginales, pero no se nota aquí, no se nota acá. Acá no se nota. No, la reubicación no paró la caída del stock. Podría haber sido peor, pero no la detuvo la reubicación. Fíjense, el precio de índice en 2009 venía por debajo. Venía por debajo, lo ven acá, 96, esto es 96, venía por debajo y pegó un salto casi a cerca de 170. Y después siguió subiendo, siguió subiendo. Hasta ahora sigue subiendo. No tengo los valores actuales, pero sigue subiendo. Entonces, en resumen, la fase de liquidación, cualquier fase de liquidación, se inicia o corresponde a una mayor oferta con una disminución del consumo, o de última, esta mayor oferta significa definitivamente un cambio de actividad. ¿Cuándo termina la fase de liquidación? O sea, acá se ve que comienza. ¿Cuándo termina la fase de liquidación? ¿Por qué cosas dejaría un productor de liquidar? ¿Cuándo dejaría de liquidar? Hasta acá liquidó porque se cambiaba de negocio, liquidó porque había cuestiones ambientales que no les favorecían, liquidó porque el precio estaba cayendo y no quería quedarse con las manos vacías, entonces prefirió cobrar lo que fuera, aunque sea el precio bajo, y vender. ¿Cuándo el productor decide dejar de liquidar, dejar de vender? ¿Por qué ustedes dejarían de vender Cuando ya no animales? se ve motivado por el precio. No, al revés. Recuerden que esto es al revés. Siempre piensen al revés. Que cuando el precio está bajo y no hay motivos, cuando para cualquier el precio está bajo y no tiene motivos, se lo quieren sacar de encima. O sea que es al revés. ¿Cuándo dejarían de vender? ¿Por qué dejarían de vender? Ustedes tienen animales en el campo, estuvieron vendiendo, porque el precio estaba bajo y se los querían sacar de encima antes de que siga bajando. Y tienen un campo, es más, supongamos que ustedes ese campo lo destinaron a la soja, vendieron todo. Bien, ya no tienen nada. Esa es una posibilidad. No tienen más nada, se dedican a la agricultura. Pero no se dedican a la agricultura, tienen sectores donde no pueden hacer agricultura. Entonces, ¿cuándo van a dejar de vender? Cuando aumentan los precios, profe. Sí, cuando aumentan los precios empiezan a tener un poco de expectativas de que los precios van a aumentar, entonces van a dejar de vender porque piensan en que los precios van a aumentar. Pero incluso antes de eso hay otra cuestión del manejo interno, o sea, del sistema, de un factor interno del sistema, que los va a obligar o que les va a decir, ya basta, ya hasta acá llego, no vendo más. Y dependiendo del stock que tenga el establecimiento. Exactamente. Depende de que si ya no quiero vender las últimas vacas que me quedan, como vientres, como fábrica, digamos, que me quedan como máquinas de producir terneros, ya no quiero descargarla más, no quiero vender, no quiero deshacerme de esos animales,
porque ya es lo último que tengo para, digamos, para mantenerme en el negocio. O sea, si no voy a hacer agricultura y voy a seguir haciendo cría, algunos animales tengo que dejar. Entonces ahí tomo la decisión hasta dónde llegué con el stock, con la liquidación del stock. Llega un momento en que tomo esa decisión. Entonces ya no quiero vender más. Por otro lado, eso sí son vacas. Ahora, si son novillos, ya no tengo tampoco otra cosa que vender. Yo vendí todos los novillos pesados, vendí todos los novillos que no estaban tan pesados y vendí hasta los novillos más livianos. Hasta vendí terneros livianos para la faena. Entonces, si ya no tengo más animales que vender, entonces ya detengo la liquidación. Entonces, ese es el final de la fase de liquidación. Entonces, para saber en qué, digamos, para saber en qué fase del ciclo estamos, para conocer si estamos en liquidación o si estamos en retención, hay indicadores. Hay indicadores que los puedo sacar rápidamente, los puedo calcular a partir del rodeo que conozco, o incluso aparecen como indicadores clásicos digamos, de la economía. Los indicadores del ciclo ganadero son stock, o sea, aumento o, digamos, existencia de ganado, stock nacional, la tasa de extracción, que por eso que nos detuvimos tanto tiempo en hacer el cálculo de cómo se modifica, de dónde sale la tasa de extracción, cómo se modifica la tasa de extracción, ¿se acuerdan? El valor que habíamos calculado en los rodeos digamos, de modelos que hicimos. El peso de la media res, perdón, o de la res al gancho, está mal esta media res. El consumo per cápita de los habitantes, el porcentaje de hembras en la faena, o sea, cantidad que también calculamos el otro día en el problema, o el precio índice digamos, de la carne, de la carne en el mostrador o en el frigorífico. Esos son los indicadores del ciclo ganadero. Con estos indicadores se manejan digamos, las decisiones de liquidar o de conocer el momento del ciclo en que estamos y en tal sentido decidir si nos mantenemos así, si liquidamos o si retenemos. Muy bien. Fase de liquidación. Tengo algún cosito. ¿Qué pasa con estos indicadores en cada fase? En la fase de liquidación, es decir, el productor está desalentado por el negocio, está vendiendo, recuerden, acá ubíquense en lo que sería el rodeo, ya sea de mil vacas o del rodeo nacional. Los productores están desalentados porque digamos, el precio está bajando, quieren vender sus animales porque no se quieren, digamos, quieren aprovechar el precio que tienen, entonces entran en la fase de liquidación. De estos indicadores, ¿qué van a pasar con estos indicadores? La tasa de extracción, en la fase de liquidación, la tasa de extracción básicamente va a aumentar. Va a aumentar por esta decisión de los productores de sacarse de encima más animales para poder, digamos, ganarle a la liquidación el precio que puedan conseguir hoy, porque se supone que mañana va a bajar. O sea que en la fase de liquidación aumenta la tasa de extracción. Si aumenta la tasa de extracción, disminuye el stock. A ver, anoten por favor. Fase de liquidación, aumenta
porque después nos vamos a ir para atrás, aumenta la tasa de extracción. Disminuye el stock. Disminuyen los precios, o sea, el precio índice disminuye. Si el precio índice disminuye, aumenta todavía más el consumo, aunque se supone que somos bastante inelásticos. Si está más barato, más vamos a comer, aumenta el consumo. Aumentan los animales en la faena. Aumentan de esos animales, aumentan las hembras en la faena. Y disminuye el peso de faena. Quiero que nos detengamos en los dos primeros. Aumenta la tasa, o sea, en la liquidación quiero saber si esto es cierto siempre o no y de qué depende. Estamos en la fase de liquidación y aumenta la tasa de extracción y disminuye el stock nacional. Vamos a ver si esto es así. Acá. Acá estamos en una fase que no sé si es liquidación o no es liquidación. Lo único que veo es que aumentó muchísimo la faena. Lo rojo es stock, lo azul es stock, lo rojo es la faena, ¿no es cierto? Entonces, en el 2009 aumentó mucho la faena, acá se la ve, la faena aumentó, y el stock cayó, claramente, o sea que es cierto. A ver, el stock cae por el aumento de la faena, es cierto. Cuando la faena disminuye, el stock no se recompone rápidamente, la faena disminuyó, disminuye, el stock sigue disminuyendo, no volvió a los 54 millones, 2019, y todavía no volvió a los 54 millones. Es decir que, una vez que el stock cae, por este aumento de la faena, no alcanza, por lo menos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, en 10 años todavía no alcanzó los valores que tenía en 2008. Es decir, que una vez que el stock disminuye, no vuelve a recomponerse rápidamente, sino demora al menos 10 años por lo que estamos viendo. Entonces, aumento de tasa de extracción, disminución de stock, y demora mucho tiempo en reacomodarse el stock, en volver a tener los valores que tenía originalmente. Los precios de cierto disminuyen y el consumo, más ahora que estamos mucho más abajo de la satisfacción del consumo, aumenta. Aumentan las hembras de la faena porque la categoría que se vende precisamente son hembras. Los novillos ya se habían liquidado antes, son los primeros que se liquidan, y disminuye el peso de faena. ¿Por qué disminuye el peso de faena? ¿Qué significa que disminuya el peso de faena de novillos o de hembras o de las categorías que fueran? En un proceso de liquidación. ¿Por qué?
si yo tengo, ya vendí todo lo que tenía de novillos gordos o pesados y los medianos, entonces empiezo a vender, ya no tengo, no, digamos, no tengo cómo mantener más animales en el campo, entonces empiezo a venderlos muy livianos. Entonces, los vendo mucho más bajo del peso de promedio que acostumbro a vender. Por el contrario, en la fase de retención es justo al revés. Disminuye la tasa de extracción, aumenta el stock, aumentan los precios. Cuando aumentan los precios disminuyen el consumo, sobre todo ahora que ya somos más inelásticos. Disminuye la cantidad de animales faenados, disminuyen las hembras en la faena, por lo tanto, eso es lo que hace que aumenten los parámetros de producción y aumenta el precio de la faena porque mantengo los animales hasta que engordan más en mi campo. Esto es lo que hicieron en las clases pasadas. La cantidad de hembras en la faena es clave para poder entender. Este es el indicador más clave de todos los que hemos visto. El más explicativo de la situación en donde está el rodeo. Cuando estamos por debajo de 43, estamos en retención. Encima de 46, estamos en un momento muy comprometido del ciclo. ¿Por qué? Porque si estamos en 46, estamos sacando más vaquillonas de las que necesitamos para reponer. Que se acuerdan, lo hicieron en el rodeo, en la evolución del rodeo. Entonces, el indicador faena, el porcentaje de hembras en la faena, es clave para conocer cómo estamos en el ciclo. Y eso es muy fácil de obtener porque de todos los, digamos, la cantidad de animales que entran a los mercados, particularmente en niñez, rápidamente dan la información de qué cantidad de hembras entran al mercado para faena. O sea que el porcentaje de hembras en la faena es un indicador fácil de conseguir y es muy indicativo del estado del ciclo. El otro indicador clave es el peso a la faena. Decíamos que los novillos, se supone que un novillo sale con un peso entre los 25 y 230 kilos, limpio perdón, a la faena. Entonces cuando comienza a aumentar la tasa de extracción, van a bajar los pesos a la faena. Con tasas bajas, por ejemplo, 24%, que es una tasa relativamente baja, el precio de la faena llega más o menos a 220, se aproxima a 220, este es el precio más o menos faena promedio. A medida que aumenta la tasa de extracción, baja mucho el peso a la faena. Porque eso significa que hay muchas categorías que no deberían estar, que están en la faena y que no deberían estar porque todavía no tienen el peso. Muy bien. Entonces, ¿a quién perjudican los ciclos? Es decir, estos ciclos, la existencia de estos ciclos, ¿perjudica a alguien, beneficia a alguien? Un momento del ciclo de liquidación, es decir, liquidación en donde los precios bajan y la faena es alta. ¿A quién perjudica o a quién beneficia eso? Un momento de liquidación, ¿a quién creen ustedes que beneficia? A los consumidores. Tienen un Exacto, precio más bajo. exacto.
a los Y hay más cantidad de consumidores. carne. Exacto, porque hay mucha carne en el mercado, entonces, si hay mucha carne en el mercado, el precio va a bajar, los consumidores contentos. Pero ¿qué va a pasar con los productores? Si el precio está bajo, los productores tienen problemas para la renta de su negocio. Por lo tanto, los productores van a ser los que sufren las consecuencias de un precio bajo. Entonces, las etapas de liquidación, precio bajo, el productor vende, cada vez vende más, cada vez baja más, justo al revés de lo que pensábamos que podría ser un sistema capitalista, pero así ocurre, el productor vende más y por lo tanto se perjudica. Aún vendiendo más se perjudica porque los precios están bajos y él se descapitaliza porque él vende animales que no hubieran vendido, está vendiendo hembras que antes iban a sus sistemas reproductivos y ahora se los vende para carne. Entonces, la liquidación no beneficia a la demanda, pero no beneficia a la producción. Por otro lado, si estamos en una etapa al revés, una etapa de retención, es decir, donde los precios suben, ¿a quién perjudica eso y a quién beneficia? Los consumidores y beneficia a los productores. Exacto, justo al revés. Es decir, el problema es para los consumidores porque el precio sube, pero es un beneficio para el productor porque el precio baja. Perdón, porque el precio sube es un beneficio para el productor, pero no para el consumidor. Entonces el productor, como está subiendo, al contrario, retiene más sube. O sea, se profundiza el proceso. Entonces la retención se profundiza hasta que en algún momento tiene que liquidar, pero empezar a liquidar, pero hasta eso el productor se beneficia. Entonces, el Estado, que es el que tiene que regular estos beneficios o estas, digamos, no beneficios para el consumidor o para el productor, el Estado tiene que intervenir, sí o sí tiene que intervenir. Entonces interviene a veces bien, a veces mal, con las herramientas que puede. Eso se llaman políticas anticíclicas. Las políticas anticíclicas son aquellas que intervenciones o decisiones que toma el Estado para beneficiar o al productor o al consumidor. Ahora bien, la cuestión es que el Estado tiene que tomar, digamos, ¿Profe? Eso sería lo que, sí, eso sería lo que pasaba hace poco, digamos, el tema eso de sí, la carne, sobre todo en los súper. exacto, ¿sí? Tal cual. Esas son decisiones que benefician a uno y a no. A ver, ustedes son Estado, ustedes son presidente, gobernador, digamos, decisores públicos, ¿no es cierto? Que tienen que tomar decisiones para favorecer a la población. Por un lado, los pobladores son los que consumen, pero también son pobladores los que producen, son todos. Entonces, o sea que en este caso sí o sí, las decisiones que se tomen para beneficiar digamos, al que consume, en este caso en particular, digamos, en cualquiera de los dos estados, en este caso, van a beneficiar o no al que produce. Entonces, el Estado está digamos, entre una decisión que es beneficiar a millones de consumidores o beneficiar a unos, no sé, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 productores. Entonces, a veces puede beneficiar, digamos, a veces las decisiones son para el público en general. Entonces, las políticas anticíclicas tratan de morigerar los beneficios, perdón, las
los efectos de los ciclos, los malos efectos de los ciclos en la mayor cantidad de gente. Entonces, estoy tratando de llegar a lo que decían ustedes recién de las decisiones hace poquito que se han tomado respecto a la carne, digamos, al precio de la carne. Recuerden, no se olviden de esto, ¿no? A ver, esto de acá no se lo olviden. Acá. No se olviden que en 2009 la carne aumentó al 300, casi un 300%, y que acá, esto que está acá, hasta el 2015, 230, no se olviden de esto, que entonces, no es que no solo se olviden, sino que ustedes lo están evidenciando. Desde el 2015 hasta ahora hemos podido, la carne subió, un kilo de carne en el mostrador está en 500, 600, 700 pesos, cuando acá estábamos en menos de 100. Acá pagábamos 100 pesos el kilo de blando y nos queríamos morir, nos parecía muchísimo. Ahora estamos pagando 700 y bueno, protestamos, o no lo compramos, o compramos menos, o compramos protestando. ¿Estamos? O sea que no se olviden de esto. En un estado en donde el precio de la carne en la canasta básica juega un papel tan importante, moviliza las decisiones que el Estado toma. Entonces, acá. ¿Cómo hace el Estado para que los precios no salten o de alguna manera se mantengan? O sea que ya llegaron a un valor altísimo, pero el Estado trata de que no sigan subiendo. ¿Por qué? Porque si no la población se queja. Entonces hace dos cosas. O lo fija, o sea, toma decisiones y dice, bueno, pongo precios máximos y se acabó, o actúa sobre la oferta y la demanda. A ver, ¿qué significa fijar un precio? Lo que creo que a eso se refería recién el compañero con lo del supermercado. ¿Qué significa fijar precios desde el Estado? El Estado decide fijar precios. Entonces, uno puede hacerlo de prepo, decir, bueno, desde mañana, saca un decreto desde mañana, la carne no puede costar más de 500 pesos, el kilo de carne en el mostrador. Del blando, no sé, le saca con, bueno, o sea, lo fija políticamente. ¿Qué pasa si el Estado mañana, ustedes que venden carne, que son carniceros, y mañana el Estado le saca un decreto que diga, usted en el mostrador no me vende más carne que cueste, digamos, no puede vender carne que cueste más de 500 pesos. Ustedes que son carniceros. ¿Qué va a pasar a ustedes que son carniceros si mañana el Estado les saca un decreto así? ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían? Porque se ha hecho, les aviso que se ha hecho. Esto es fijar precios máximos. Y el Estado lo ha hecho, no ahora, pero sí se han hecho. ¿Cómo creen ustedes que reaccionarían o que les afectaría que el Estado mañana les diga no pueden vender el blando más de 500 pesos? La Perjudica a la población gente contenta. que compró carne más cara para venderla y no la puede vender, ¿no? Por empezar, capaz que nadie me vende, ni siquiera me venden carne, para que yo pueda vender a ese precio. O sea que a lo mejor no me venden carne, sí. O sea que no puedo, por empezar. Después, también eso empieza a derramar para abajo. ¿Por qué? Porque los que están produciendo en el campo tendrían que retener sus animales porque no los podrían vender. ¿Qué hacen con los animales si ya no tienen más pasto? O sea que es toda una cadena para abajo que no se puede administrar. Por lo tanto, esta fijación de precios máximos normalmente ha ocurrido con otros bienes
por ejemplo, con los bienes no perecederos, la carne es perecedera, pero ha ocurrido con estos bienes y lo que ocurre es que causan desabastecimiento. O sea que si yo digo, desde mañana no se vende carne que cuesten, digamos, más de 500 pesos, lo que va a pasar es que esa carne no va a aparecer. O sea que no va a haber ninguna carnicería que tenga esa carne, que tenga ese producto. Entonces, lo que causa normalmente cuando se fijan los precios máximos políticamente es un desabastecimiento del producto. Con la carne no es tan fácil porque es perecedera, pero cuando ocurre eso con el aceite, con la harina, con el azúcar, con los bienes más básicos de la canasta alimentaria, normalmente desaparecen de las góndolas. O sea que esa generalmente no ocurre así. ¿Qué Entonces, serían los precios? Cuidado, profe. exactamente. Entonces, lo que hace el Estado es eso. Trata de negociar con la industria, que algunos productos salgan a un precio en especial y que no suban de eso. Entonces, eso no los está fijando, sino que los están negociando con la industria. Esos son los precios cuidados, tal cual. Entonces, no desaparecen, o a veces sí, pero bueno, eso al menos tiene una negociación. Es exactamente eso. Entonces, esa es una de las únicas formas, pero con la carne es muy difícil, te vuelvo a decir, porque es perecedera, y además que es un producto que tiene que salir del campo sí o sí, entonces, ¿cómo hace el Estado para actuar en eso? Entonces, no es una alternativa. Entonces, la forma más fácil o más prudente para actuar el Estado sobre los precios es actuar sobre la oferta o la demanda. O sea, ¿cómo Pero, actuar? ¿quién impone, perdón, disculpe, quién Sí, impone esos sí. precios? ¿El Estado o la industria? Es decir, ¿quién dice, Claro. bueno, la carne vale tanto? Exacto, exacto. Esa es la diferencia. Cuando el Estado lo impone, desaparece el producto. Cuando el Estado negocia con la empresa o con la industria, entonces ahí se fijan los precios, esos son los precios cuidados, se fijan los precios en función de lo que la industria calcula, que le costó un costo y una renta determinada. Entonces ahí sí es mucho más posible que funcione el sistema. Si el Estado lo fija, que ha ocurrido, les vuelvo a decir, esto hace mucho tiempo, si el Estado fijaba directamente los precios y ahí desaparece el producto, desaparece. En cambio, si lo negocia con la industria, sí hay un montón de, digamos, de posibilidades de éxito del sistema. La cuestión es que no lo fijen de precio. Pero con la carne es muy difícil fijar precios porque es un producto tan complicado de comercializar que no es fácil. Generalmente es muy difícil así. Entonces, por eso es que es más fácil actuar sobre la oferta y la demanda. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las formas? Sobre la oferta. ¿Cómo el Estado, sobre la oferta, ¿no es cierto? O sea, sobre los productores, ¿cómo el Estado ayudaría a que los productores vendan más, aumenten la oferta? Si aumentan la oferta, si aumentan la oferta, hay más carne en el mercado, por lo tanto, si hay más carne en el mercado, los precios se mantendrían o bajarían supuestamente. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo una que ustedes recuerden que pasó hace poquito y que está ocurriendo, ¿cuáles son? ¿Cuál es? Se le ocurre una que está en todos los diarios, hasta ahora está. ¿Qué hizo el Estado para que haya más oferta de carne? Cerró la exportación de carne. Exactamente, cerrar la exportación. Entonces, si la carne no sale afuera, tiene que estar en el mercado interno. Si está en el mercado interno, hay más volumen de carne en el mercado interno y bajan los precios. Eso hizo. ¿Funcionó? ¿Bajaron los precios? No, No funcionó. No bajaron los precios porque una vez que están, una vez que en teoría tendría que funcionar, pero tendría que haber más carne en el mercado, pero no funcionó. No funcionó. O sea que por un montón de causas no funcionó. Por lo tanto, los precios no bajaron, eh,
también tiene que ver porque no era tan como se decía que no se podía vender más carne, digamos, que no se podía exportar más carne, sino que lo que no se podía exportar eran algunos cortes. Entonces no funcionó porque esos cortes que no se exportaban tampoco son consumidos acá, no son consumidos en el mercado interno. Entonces, también por eso no funcionó. Pero bueno, eso no funcionó. Entonces, hay otras que funcionan más, pero nunca son a corto plazo, nunca son a corto plazo. O sea que son, no es que hoy toma, digamos, el Estado, hoy fija la política y en una semana o dos aparece más carne en el mercado. No es así, pero bueno, pero tiene que ser pensada de esa manera, o sea, en el mediano y en el largo plazo. Una son las medidas impositivas o los subsidios y créditos, y otra es orientar al productor sobre las perspectivas del mercado. Esas son las dos que funcionan mejor en el largo plazo. Las que funcionaron muy mal, porque inmediatamente causaron el efecto contrario, aparte de esta que acabamos de decir nosotros de las exportaciones, fueron prohibición de faenar determinados tipos de animal. ¿Se acuerdan que hace rato dijimos que cuando hay, digamos, liquidación, hay animales muy livianos en el mercado? Entonces, para que haya más carne en el mercado, el Estado en algún momento fijó como política que no se podían faenar animales de menos de 2,20, de esto. No se podían faenar animales de menos de 2,15, 2,20. Eso fue una política bastante reciente. Entonces era una prohibición de faenar animales livianos, pensando en que si se los dejaban en el campo y se vendían de 2,20 a 25, iban a entrar más kilos al mercado, y si entraban más kilos al mercado, digamos, al mercado, entonces iba a haber más oferta de carne y por lo tanto iba a bajar el precio. Esto no funcionó porque los productores no podían retener los animales, por lo tanto, o fue peor, al retener los animales, tuvieron que desabastecer el mercado por corto plazo. O sea que tampoco no funciona. Y la otra que fue un desastre también fue la importación. Esto tampoco, es decir, ¿qué pensó el Estado? Eso fue antes, creo que fue en el gobierno de la Rúa, si no me equivoco. Y dijeron, bueno, vamos a importar carne. Si no hay carne, digamos, en el mostrador acá propia de la oferta cárnica local, importemos carne. Entonces en algún momento se importó carne de Uruguay. Tampoco funciona, porque no es que no haya carne acá, sino que los precios son los que fijan la oferta. O sea, estos son los efectos sobre las políticas que pueden trabajarse sobre la oferta, donde entonces les voy a decir, las mejores son a largo plazo, que son impositivas, crediticias y de subsidios, y orientación de lo que va a pasar. Y sobre la demanda, estas son las más importantes y son las que mejor funcionaron. Dijimos hace rato que hemos pasado de consumir 100 kilos de carne vacuna en los 70 a consumir más de 110, 120 kilos de proteínas ahora. Es decir, si bien protestamos porque no comemos carne vacuna, porque es nuestra idiosincrasia, estamos consumiendo mucho más proteínas que antes. Entonces, estamos consumiendo proteínas, pero porque hemos reemplazado la carne vacuna por el pollo. Entonces, protestando, pero estamos comiendo pollo. Entonces, este aumento de del consumo de pollo tiene que ver con políticas del Estado. Cuando yo era chica, ya hace 200 años, mi mamá compraba un pollo que conseguía en el barrio donde vivíamos nosotros, un pollo con suerte, un pollo conseguíamos para comer un sábado, un domingo. De comer un pollo en esa época era
era una cosa así de domingo, digamos, de sábado a domingo. En la actualidad, la tecnología, la que dijimos al principio, la tecnología de producción digamos, de parrilleros ha mejorado tanto, es tan eficiente el sistema, que en la actualidad el pollo pasó a ser el producto más barato por kilo de la canasta familiar, de carne, de proteínas de la canasta familiar. Lo que no ocurre, por ejemplo, tanto con el cerdo, pero sí con el pollo. Y eso fue eso han sido políticas de apoyo, de subsidios, es lo que está acá, pero no a la carne vacuna, sino digamos, que se reflejó muy rápidamente en los resultados de la producción avícola. Entonces, digamos, de las más importantes, entonces de las políticas más efectivas para mejorar el consumo, en realidad es sustituir la carne vacuna por los sustitutos, como lo que se ha hecho con el pollo. Esto ocurrió, no se crean que hace mucho, deben ser unos 10 años más o menos esta parte. 2013, 2012. Sí, porque fue Yo me acuerdo gobierno, que tenía un conocido que le daban subsidios para que creen tipo granja, el Estado le daba. Exacto. Para criar el pollo. Y además subsidios para la compra de grano, de maíz, que se hizo para los cerdos. Eso fue en la época del gobierno de Cristina Kirchner, que creo que fue en el primer gobierno que se hacía para cerdos y para aves. En cerdos funcionó un poco más, porque hoy en día tenemos muchísima más carne de cerdo consumiendo por habitante, y con aves funcionó perfecto. O sea que esta fue una de las grandes, digamos, grandes soluciones de las políticas anticíclicas, una de las grandes herramientas. Después, acá está la restricción a la exportación, que es la que cuesta mucho trabajo porque no funciona, no responde tan rápidamente. La fijación de precios también, que es la que tampoco funciona porque no responden, desaparece el producto. Y las restricciones al consumo, que son las peores. También cuando yo era chica, hace 1000 años, había restricciones al consumo, había 2 días a la semana en donde no se podía comprar carne en la carnicería, o sea que las carnicerías no podían vender carne. Y había 2 días a la semana en donde, si uno iba a un restaurante, no podía pedir carne, tenía que pedir otra cosa porque no podía consumir carne vacuna. Más vale que no, eso no funcionó. Primero porque uno compraba la carne para toda la semana y ya, el día que podía, compraba todo junto. Y los restaurantes te servían carne lo mismo. O sea que de todas las políticas anticíclicas sobre la demanda, sin duda que la que mejor funcionó fue la del consumo de rubros sustitutos. Bueno, entonces con esto terminamos todo lo que es la estructura de la industria. Quería darle un pantallazo de esto, porque es un tema muy actual, estamos pasando precisamente por esto, entonces es un tema muy, muy actual y que ustedes necesitan saber por qué ocurre, y necesitan saber, o al menos pensar cómo se solucionan algunas cuestiones relacionadas con la oferta cárnica. Ustedes van a trabajar, van a trabajar desde la demanda, como política, digamos, como responsables o decisores públicos, o van a trabajar desde la oferta como asesores o como productores. Entonces, en algún momento ustedes van a estar involucrados en uno o en otro lugar. Entonces, en ese momento van a tener que conocer, digamos, o poder al menos tener una idea de por qué lado entrar a buscar soluciones a esto. ¿Alguna pregunta? Si no, terminamos acá. No, profe. Bueno, entonces, acá les dejo en la